Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. El día de hoy voy a realizar la sustentación de la fase 2, Antropología Cultural. Bueno, entonces, en la lectura de la página de la 28 a la 50, sí. Entonces, bueno, la primera pregunta nos dice que, bueno, culturización y procesos que pueden seguir un contacto étnico, ¿sí? Entonces, bueno, la culturación es un intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de la primera mano. Las culturas de cualquier grupo o de ambos grupos pueden cambiar por este contacto, pero los grupos siguen siendo distintos. Esto influye en la política, religión de la cultura, los idiomas, sector económico, sector laboral, tecnología, entre otros, y por los cuales se ejerce presión para generar cambios en su interior. Sí, entonces, bueno, entonces como tal, esta pregunta, sí, entonces me dice acá, a partir de la lectura explique el concepto de aculturización, indique cuáles son los procesos que puede seguir un contacto interétnico, ¿sí? Listo, entonces, según la lectura planteada, eh, trataba sobre las principales culturas de Europa, principales culturas de Estados Unidos, cómo fueron cambiando en el transcurso de la historia, eh, en el transcurso de la historia de los seres humanos al inicio, cómo cada cultura fue independizándose y pues creando sus propias costumbres, eh, eh, tanto en lo religioso como en lo cultural, como tal pues de eso trataba la lectura. Bueno, entonces vamos a con la siguiente pregunta, con la segunda pregunta. Explique cómo la imposición de los proyectos de desarrollo y la promoción de ciencias religiosas genera la culturización de un pueblo. Listo, entonces, debido a que tiene de ejercer influir en una cultura, haciendo que ésta genere cambios y aceptación, y por lo tanto tenga que buscar otras fuentes, ya sea de comunicación y entorno de las otras culturas, lo cual conlleva a estas a cambiar sus creencias, sus tradiciones y otros aspectos sociales. Sí, entonces pues en la lectura sí me pide acá la pregunta, dice, bueno, la cultivación de un pueblo, listo. Entonces en la lectura nos dice, eh, bueno, según el resumen, bueno, cómo las costumbres y como decir, de cada persona según sus creencias religiosas, según pues nos daban ejemplos y como decir, según las creencias religiosas, según las creencias culturales que tengan, entonces, bueno, ejemplos como como los padres eh, hablan con los hijos, sí, entonces en su entorno de palabras, sí, como tal culturales, pero pues que tienen que ver con, bueno, con su aprendizaje y todo eso, y pues como tal sería eso. Paso del proceso de aculturación del texto en el texto colombiano y por qué implicar riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, entonces, como tal, yo elegí las tribus como los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, bueno, esta cultura es muy sólida, ¿sí? Eh, es la cultura de los indígenas arhuacos, las cuales tienen sus propias creencias, sus propias y su propia comunidad, sí, entonces son muy independientes a las personas civiles como tal de todo, entonces pues tienen sus creencias espirituales, bueno, todo es totalmente diferente a, pues, a la cultura como la cual tenemos nosotros, bueno, porque implica riesgos para la supervivencia de esa cultura. Bueno, entonces hay muchos grupos al margen de la ley, los cuales pues están invadiendo sí los terrenos de esas tribus indígenas, sí, lo cual pues ellos han tomado decisiones pues de abandonar como tal sus comunidades, entonces pues como tal por la violencia, por el narcotráfico, pues ellos tienen